Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Qué gusto verles. Bienvenidos. Los que vienen por primera vez, bienvenidos. Siéntanse como en casa, por favor. Bien, ¿estamos listos? ¿Sí? Por favor, acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y cuando estemos ahí me dicen, por favor, ya llegué. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Habla, Cordero Santo, como quiera. ¿Estamos ahí? Bien. Leemos y después oramos, ¿sí? Ora por mí y yo oro por usted, ¿va? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este día. Eres tan maravilloso, Padre. Queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo de tu palabra también. Y así como te adoramos, Señor, en esa misma actitud también queremos recibir tu consejo. Danos la gracia, dale la gracia a mis hermanos y dame la gracia también a mí para poder compartir, Señor, tu palabra esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, continuamos con la serie Una familia según Dios. El tema, le puse dos temas, ¿no? O un tema y un subtema, o como quieran manejarlo ustedes, ¿verdad? Pero el tema es cuando los cielos se cierran o reedificando el altar del Señor, ¿sí? Como más les guste. Al final ahí me dicen cuál de los dos temas les gusta más, ¿sí? Bien, después de la era de los jueces y de los profetas, el pueblo de Israel pide un rey como líder, ¿sí? Voy a poner todo un contexto. Ellos querían un rey como líder igual que las demás naciones. Dios les da un rey conforme a su solicitud, y según la Biblia dice que reina por 40 años, que fue Saúl, ¿sí? Después de Saúl, Dios pone a David por rey, un hombre conforme a su corazón. Y cuando muere David, Samuel sube al trono. Bueno, según la Escritura, la promiscuidad de Salomón y su afecto desmedido por las mujeres le llevó a ser permisible con sus esposas, y permitiendo que éstas llevaran dioses a Israel. Cuando Salomón muere, las 12 tribus se dividen, ¿recuerdan? 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Al sur quedan Judá y Benjamín, y al norte las otras 10 tribus. Al sur se le conoce como Judá, ¿sí? Al norte se le conoce como Israel, o también lo podemos encontrar, ¿sí?, como Benjamín, ¿sí? Después de Salomón, en Judá hubo grandes hombres de Dios, reyes que reinaron conforme al corazón de su padre David. Sin embargo, las tribus del norte se desviaron inmediatamente a los ídolos y terminaron desechando a Dios, siendo gobernados principalmente por un hombre terrible que es Jeroboam, ¿recuerdan? Sí. Bueno, en el texto que nosotros acabamos de leer, quien estaba al frente de Israel era Acab, ¿sí? Un hombre también con unos adjetivos calificativos algo, ¿no?, singulares. Y este hombre se casó con la hija de un rey pagano, el rey de los Sidonios, Jezabel. Acab comenzó a adorar a los dioses que tenían sus naciones vecinas, y como el rey adoraba a estos Baales, todo el pueblo comenzó a adorarlos también, ¿sí? Porque el pueblo imita a su rey e imita a sus líderes. Jezabel ordenó la muerte de los profetas,
Los pocos profetas de Dios, Jezabel los empezó a perseguir. Dice el relato bíblico que tuvieron que ser escondidos en cuevas de 50 para sobrevivir con pan y agua. Sí. Muchos comentaristas coinciden que el peor estado moral de la nación fue en aquellos días. Así que Dios envía un juicio a la nación. El juicio fue sequía. Y Dios da una palabra de juicio por medio del profeta Elías. Sí. Ahora, cuando no hay lluvia, entonces no hay cultivo, no hay siembra, no hay comida, no hay ganado porque muere de sed, no hay empleos porque no hay en qué trabajar. ¿Sí? Por el contrario, abunda la enfermedad, la desesperanza y la muerte. Bueno, esto fue lo que entró a la nación debido a este juicio de Dios. Durante 3 años y medio no llovió en Israel. Imagínense. Bueno, dice la Biblia que Elías viene al rey Acab y le dice que convoque a toda la nación y a los profetas de Baal, los profetas de los dioses que él adoraba, al igual que Israel en ese tiempo. Y dice que se reúnen, ¿verdad?, en el monte Carmelo, y ahí Elías desafía al pueblo y les dice lo siguiente, Primera de Reyes capítulo 18. Dice: ¿hasta cuándo, dirigiéndose al pueblo de Israel, hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, dice, no respondió palabra. Es decir, el pueblo no sabía qué responder, ya ni sabía quién era Dios. Entonces Elías desafía a los profetas de Baal y les dice, ¿verdad?, que ellos tomen a un buey, ¿verdad? Yo tomaré otro también. Preparen un altar, prepararé otro altar, y el Dios que responda con fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Ese es el reto que les puso Elías a los profetas de Baal. Y los siervos de Baal empezaron a invocar a Baal y clamaban por fuego, pero nadie respondía, dice el relato bíblico. Dice que lo hicieron así hasta mediodía. A mediodía dice que comenzaron a cortar sus cuerpos, a sajarse con cuchillos, y que su sangre corría hasta el altar, y gritaban que Baal respondiera, pero nadie respondió. Sí, incluso Elías los cuestiona y les dice: grítele más fuerte, quizá está muy ocupado, o quizá anda en el baño. Sí, grítenle para que salga. Entonces llegó el momento, el turno de Elías. Dice el relato bíblico de eso, de las 3 de la tarde. Sí. Y dice que Elías dijo a todo el pueblo, lo que leímos hace un momento: acercaos a mí. Dice que todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Eso es importante. Sí. Nadie buscaba a Dios, nadie tenía tiempo para Dios, nadie llevaba ofrenda a Dios. Por eso es que estaba el altar en ruinas. Sí. Y él restaura el altar y comienza a orar: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estoy en el versículo 36 del mismo capítulo 18. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Qué escena tan más impresionante, ¿no? El pueblo cae postrado y reconoce que Jehová es el único Dios verdadero. Después de esto viene la lluvia, y junto con ella la bendición, la comida, se multiplica el ganado y con ella la abundancia en el pueblo de Dios. Mis amados, esta historia se repite una y otra vez en los tiempos de los jueces, de los profetas y los reyes. Cada que el pueblo abandona el altar de Dios, venía sequía y juicio. Pero cada vez que el pueblo lloraba y se arrepentía y reconocían a Jehová como su Dios,
clamaban al Señor con todo su corazón, Dios enviaba la lluvia como señal de su perdón. El altar representa la comunión con Dios. Es el lugar donde se sacrificaban los animales como señal de arrepentimiento. Es el lugar donde se presentaban las ofrendas de agradecimiento. El altar, repito, representa la comunión con Dios. El padre de familia estaba pendiente del proceder de los suyos y llevaba a su familia delante de Dios para ponerse a cuentas. Abraham levantó altar a Jehová por agradecimiento por sus promesas, por sus victorias y por ofrenda. Isaac, dice la Escritura, que construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Jacob levantó un altar como señal de su encuentro con el único Dios verdadero. El altar es señal de reconocimiento y comunión con Dios. Pero cuando el pueblo inclinaba su corazón a los ídolos de las naciones vecinas, el altar se olvidaba. Y ya no había un proceder de arrepentimiento, ya no había un proceder de agradecimiento, sino un olvido y una indiferencia ante el Dios de sus padres. Todas esas cosas, mis amados, están escritas para nosotros. Esto se repitió una y otra vez. Y debo decirlo, que se sigue repitiendo hoy en día. Esto no es para mostrarnos cuán importantes somos, o en su defecto, cuán importante era el pueblo de Israel. La misma Escritura dice que de lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar al supuesto sabio. Sí. Israel no era la mejor nación, así como tampoco usted y yo lo somos. Todo esto no se trata de exaltar, ¿verdad?, ni quienes somos nosotros, ni tampoco, repito, Israel, sino esto exalta a ese Dios ciertamente todopoderoso, santo, justo, pero lleno de amor y misericordia para todo aquel que se arrepiente y vuelve a Él. Porque Dios busca eso. Desde el principio Dios está buscando una comunión con nosotros. Una familia que no tiene un altar para Dios está destinada a abrazar la idolatría y vivir estrechez y sequía. Va de nuevo. Una familia que no tiene un altar para Dios está destinada a abrazar la idolatría y vivir estrechez y sequía. Si no tenemos comunión con Dios, si nuestra mente no está ocupada en las cosas de Dios, si nuestro proceder no tiene que ver con Dios, terminaremos absorbidos por el mundo y sus pensamientos. Porque la cuestión es en qué estamos pensando si no estamos pensando en Dios. El asunto de la adoración, sabía que el problema no es que no adoramos, sino a quién adoramos. Porque siempre tenemos un objeto de adoración. Constantemente el hombre, miren, es cuestión de echar un vistazo a las naciones, y todas las naciones, en todos los lugares, tienen un objeto de adoración. El problema del ser humano no es la adoración, sino a quien adoran. Sí. Y lo que adoramos en gran medida es lo que somos. Una de las naciones más sucias, más repugnantes, ¿sí?, tanto espiritual como en las cuestiones sociales, económicas, es la India. Muchos dicen, yo no he estado ahí y no tengo ganas de ir tampoco, pero muchos dicen que se ve a la gente caminar por la calle y le hacen así, ¿verdad? Y ahí defecan y siguen su camino. ¿Sabían que allá tienen altares de ratas? Es decir, ellos adoran a las ratas. Mucho de lo que somos es lo que adoramos, ¿saben? Si no tenemos una comunión con Dios,
Sí, si nuestro corazón no está inclinado al Señor, si nuestra mente, si lo que somos no está envuelto del Señor como familia, el destino es fracaso, es estrechez en todo sentido, no solamente económico, ahorita vamos a ver, sino espiritual. Vendrá una sequía en nuestro corazón y en nuestra alma. Y aquí me estoy dirigiendo al pueblo de Dios. Sí. No estoy hablando de una cuestión de salvación, no estoy hablando de eso, me estoy dirigiendo a familias que conocen al Señor. Sí. ¿Cuántas veces no llegamos a casa después de una ardua jornada de trabajo y lo primero que hacemos es encender la televisión, procurar nuestro programa favorito o nuestra serie favorita? Sí. Nuestro corazón está en el entretenimiento, en los deportes quizá. Pues es que no es pecado. No es pecado. Sí. Y los hijos empiezan a interesarse en los intereses de sus padres para tener algo en común. Y sus dioses comienzan a ser sus dioses también. Y sus ídolos se vuelven sus ídolos también. La devoción por Dios se vuelve cada vez más ausente en casa. Qué terrible, ¿no? Porque no podemos evitar, mis amados, aun cuando nosotros digamos, no es que yo esto no es lo que quiero para mis hijos, pero si es algo que yo practico y es algo que ellos ven en mí, necesariamente estoy transmitiéndole eso. El pueblo adoraba a los ídolos cuando el rey empezaba a adorar los ídolos. La nación entera se volcó a los Baales, se volcaba a los ídolos de las naciones vecinas porque el rey se había corrompido, porque el liderazgo al frente había dejado la comunión con Dios y no había hecho conforme a lo que Dios había establecido. En toda la historia, cada vez cuando el pueblo volvía al Señor era porque primeramente el rey, los líderes, los profetas anunciaban arrepentimiento y juicio, y cuando ellos volcaban su corazón al Señor, el pueblo entero lo hacía también. ¿A qué voy con esto, mis amados? Padres, hombres, por supuesto también, esposas, mamás, necesitamos con urgencia establecer un altar en casa. Y con esto no estoy hablando acerca de una edificación, y mucho menos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Repito, altar, estamos hablando acerca de comunión y es prioridad. Es sumamente necesario. Sí. Hay un texto y una historia que conocemos también. Por favor, acompáñeme ahí a Ageo capítulo 1, versículo 1. Ageo 1:1, voy a leer del 1 al 11. ¿Qué estamos ahí, me dicen? Por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Digan conmigo: meditad bien sobre vuestros caminos. El miércoles hablábamos acerca de eso, ¿no? Un poquito. Meditad bien sobre vuestros caminos. Algo que Pablo le decía a los corintios. Revisen su fe. Revisen su fe. Porque a lo que ustedes están concluyendo no es conforme a lo que Dios establece. Revisen su fe. Dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Consecuencias: sembráis mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten
y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco, y encerráis en casa, dice, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El contexto histórico es que el pueblo de Israel acaba de ser liberado por el rey Ciro de Persia. Israel vivió bajo cautiverio durante 70 años, en una mezcla de reinos. Por un lado fue esclavo por un tiempo por el reino babilónico y después por el reino medo-persa. Y los versos que nosotros acabamos de leer es justo después del cautiverio. El rey Ciro de Persia se levantó delante de Israel y le dijo: miren, el Señor su Dios ha hablado a mí y me dijo que les diera libertad. Y no solamente les voy a dar libertad, sino voy a proveer para que reedifiquen el templo. Sí. El propósito era claro. Ellos habían sido libres, ¿sí?, y habían sido provistos para reedificar la casa de Dios. Repito, el objetivo por el cual salieron era bastante claro. Dios los volvió a poner en libertad para edificar su casa. Su casa. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice que somos de Él, ¿verdad? Creados por Él, ¿y qué? Israel salió con este objetivo: reedificar la casa de Dios. Zorobabel es el primer gobernante de Israel después de estos 70 años de cautiverio. Zorobabel fue quien condujo el primer grupo de judíos. Según la Biblia, fueron 42.360 judíos que regresaron a Judá después del cautiverio babilónico y durante el reinado del rey Ciro. Hace rato hablamos acerca de la tribu del norte. Aquí el Señor está tratando con la nación del sur. ¿Sí? Zorobabel la tenía clara y comienza la reedificación del templo. Todos los recursos que el rey Ciro les había dado los dispusieron para el propósito encomendado. Aún el fruto de sus manos en gran medida se disponía para esta gloriosa llamada del Señor: reedificar su casa. Pero en algún momento, mis amados, en algún momento de la historia se detuvieron, pararon y cambiaron su propósito de poner sus fuerzas y determinación en la reedificación de la casa de Dios como el Señor les había mandado, a empezar a reedificar sus propias casas. Empezaron bien. Digan conmigo: empezaron bien. Empezaron con ganas. Entendieron el propósito de Dios. Fueron libertados con un propósito, como usted y como yo. Según historiadores, fueron dos factores lo que hicieron que el pueblo de Israel se detuviera después de trabajar: la oposición de los vecinos y la misma indiferencia en el corazón de los hebreos. Dejaron de edificar la casa del Señor y empezaron a edificar sus propias casas. Algunos historiadores dicen que lo más penoso del asunto es que el material con que ellos empezaron a edificar la casa del Señor era el material con el cual ellos mismos habían empezado a reedificar sus propias casas. Dicen que venían en las noches y se robaban lo que estaba en el templo para construir sus casas. Decían: bueno, Señor, ¿verdad? Yo te traje estos cuantos ladrillos, pero pues ahorita no se está usando porque no es el tiempo. Y lo que te traje me lo llevo, Señor. Ahí después, cuando sea el tiempo, los vuelvo a traer. Y empiezo a reedificar mi propia casa. Y lo que un día se le dio al Señor, se lo empezaron a quitar.
Y lo que un día se le prometió al Señor y se dispuso para el Señor, en algún momento dijeron, bueno, sí, Señor, yo te dije que iba a hacer esto, pero no es tiempo, porque ahorita es tiempo de que haga esto otro. Sí, Señor, yo me comprometí contigo y dije que iba a bendecir, ¿verdad?, a mi familia, y que iba a ministrarle, y que iba a hacer esto, que iba a hacer esto otro. Iba a decir que iba a servir a la iglesia, pero después se agüitan. Eso no. Y le prometo a Dios, pero al cabo de un tiempo digo, creo que no es el tiempo, Señor. Y lo que un día le di al Señor, ofrecí al Señor, lo vuelvo a retener para mi propio propósito. Esto era lamentable. Aquí, y por supuesto que trayéndolo a la aplicación de nuestros días, no estamos hablando de un altar, ¿verdad?, en cuanto a eso, sino en físico, ¿no? Repito, el punto es la comunión con el Señor, como familia. Ahora, la diferencia de un altar y un templo eran dos cosas distintas. El altar era en un lugar público, algo que se podía construir en cualquier lugar. El templo era un lugar establecido, que Dios había establecido para el encuentro con su pueblo. Sus sacrificios y ofrendas se presentarían en ese lugar, no en otro. De hecho, cuando nosotros vemos el pecado de Jeroboam y el camino de Jeroboam, fue precisamente eso. Israel, ya no tienes que ir a Judá, no te esfuerces tanto. Mira, aquí te voy a poner un templo al norte y aquí un templo al sur, para que ya no tengas que ir hasta Judá. No te tienes que esforzar tanto, Israel. He puesto un camino más cómodo para ti. ¿Cómo ven? El templo era el lugar donde Dios había establecido el encuentro con el pueblo. Repito, sus sacrificios y ofrendas se presentarían en ese lugar, no en cualquier lugar. El poco interés de parte del pueblo por la reedificación del templo era señal de indiferencia de la presencia de Dios. Y Dios les hace ver por medio del profeta esto. Y les dice que su condición de estrechez, de insatisfacción e infertilidad no es más que producto de su falta de devoción por Dios. Mis amados, porque cuando nosotros vivimos lejos del Señor, habrá consecuencias. Sí o sí. Así como cuando vivimos nosotros cerca del Señor, obedeciendo sus palabras. Ayer platicaba con el pastor Pietro, ¿no? Y ya mencionábamos acerca de eso, de lo beneficiado que somos cuando obedecemos al Señor. Ciertamente Dios es Dios y es por Él y para Él y es para su gloria. Pero ¿quiénes son los mayores beneficiados en ese sentido? Nosotros, sí. Y Dios les hace ver por medio del profeta que la condición en su corazón era precisamente porque su corazón estaba alejado del Señor. Y todo lo que estaba sucediendo alrededor de su vida era precisamente porque su corazón estaba lejos del Señor. Por esto se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, le dice el profeta, y la tierra se detuvo sobre sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos debido a su condición, por cuanto dejaron de reedificar mi casa y empezaron a reedificar sus propias casas. El versículo 5 le dice a Ageo: meditad bien sobre vuestros caminos. 3 consecuencias, mis amados, cuando el altar del Señor está arruinado. Insatisfacción. Siembran mucho, recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Insatisfacción. ¿Alguno está insatisfecho aquí? Meditemos en nuestros caminos. Mi familia está insatisfecha. Mi esposa está insatisfecha. Mis hijos están insatisfechos.
Hay una insatisfacción en mi corazón por aún todo lo que logro, lo que hago. Insatisfacción. ¿Cómo está el altar del Señor? ¿Cómo está mi comunión con Dios? Y su vida seguirá insatisfecha aunque consigamos todo lo que siempre quisimos. Nuestra vida y la vida de los nuestros estarán insatisfechos. Nuestra esposa estará insatisfecha. Su esposo estará insatisfecho. Sus hijos estarán insatisfechos. La insatisfacción no tiene que ver con lo que tenemos o no tenemos. Es una condición del corazón. Es una cuestión de circunstancias. Es una situación en el corazón. Es una condición, es un estado. El pueblo tenía sus casas artesanadas y sus vidas estaban insatisfechas. Su Dios estaba a la espalda de ellos. Lo único que puede darnos plenitud como hombres es Dios. Lo único. Lo único. Consecuencia 2. Cuando el altar de Dios está en ruinas, no hay fruto. No hay fruto. ¿Sí? Estrechez de recursos. Dice, vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal, dice, en saco roto. Es decir, no genera fruto, ¿verdad? Hay trabajo, hay movimiento, hay entrada, pero no genera fruto. Sí, estamos hablando económica y espiritualmente, por supuesto. No hay fruto. Hay una falta de dirección en las decisiones, no hay claridad en el tránsito de la conducta. Por tanto, esta insensatez termina por comer como gusano el fruto del trabajo. Hay un estancamiento en mi carácter, no crezco en amor, no crezco en paciencia, sino pareciera que voy como los cangrejos, ¿no? Para atrás. No hay fruto. Meditemos en vuestros caminos. Meditemos en vuestros caminos. Y yo tengo 66 años, ¿verdad? En la iglesia y voy todos los días, más cuando no hay reunión, estoy afuera de la iglesia también. Pero no tengo una relación con Dios. Miren, uno de los peores errores es pretender tener una comunión con Dios porque vengo a la iglesia. O porque sirvo, y esto va para los servidores. Es que sirvo de verdad y toco y canto y tengo mi relación con Dios. Eso no tiene, el servicio a Dios no tiene nada que ver con mi comunión con Dios. Una cosa es Chana y otra es Juana. ¿Sí? Nada que ver. Pretender tener una relación con Dios porque voy a la iglesia, ese es un error muy grande. Ahora está bien que venga, la palabra de Dios dice que tenemos que congregarnos. Está el otro lado, ¿verdad? No, es que Dios y yo tenemos nuestra relación, ¿verdad? Yo no necesito ir a la iglesia. No, sí necesita, porque Dios dice que tiene que congregarse. Es que son bien difíciles los cristianos, por eso tiene que venir, para que crezca en paciencia y en amor. Hay un propósito por el cual debemos de congregarnos. ¿Sí? Oh, que me caen gordos los cristianos. A mí también, y aquí estoy, así que vénganse. Bueno, la palabra de Dios dice que no debemos de dejar de congregarnos. Sí. No, yo y Dios, ¿verdad? Dios y yo tenemos mi relación y yo acá. No, necesitamos ser obedientes a la palabra. Y el fruto precisamente, o la evidencia de que tengo una relación con el Señor, es que obedezco al Señor, obedezco su palabra. Me sujeto al Señor, me someto a lo que el Señor dice, me someto a la iglesia local. Soy pastoreable. Sí. Soy pastoreable. ¿Sí saben lo que es ser pastoreable, verdad? Hay un estancamiento, ¿no?, en mi vida. ¿Por qué? Bueno, consecuencias quizás de un altar en ruinas. Sí, una falta de devoción y relación con Dios. Sí. Tercer consecuencia de un altar en ruinas, mis amados, escasez de lluvia. Y esta tiene 3 implicaciones.
Este punto va de la mano tanto como la primera como la segunda consecuencia, pues cuando se pierde la lluvia, se pierden los frutos indispensables de la tierra para la vida. Por tanto, hay insatisfacción, por cuanto no hay fruto. Una tierra seca es una tierra infértil. ¿Sí? No hay frescura. Hay una monotonía de vida. No hay propósito. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Y me levanto porque tengo que trabajar y luego llego a la casa y tengo que hacer y hago lo que tengo que hacer porque tengo que hacer, pero no hay frescura en mi vida. Y si voy a la iglesia y de repente siento bonito y después ya no, pero para lunes, martes ya se me acabó eso bonito que sentí el domingo. Escasez de lluvia. Por cuanto mi casa está desierta, dice el versículo 9, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, no atiende el propósito de Dios, no atiende el llamado de Dios. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Está claro lo que está diciendo el profeta, ¿cierto? Por eso se detuvo sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes. Este es un dato interesante, pues son tres los frutos que se pierden cuando deja de caer la lluvia del cielo: sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite. Tres cosas fundamentales, no solamente en la vida natural, sino en la espiritual también. Tres cosas importantes. La Biblia siempre que hay escasez de lluvia menciona estos tres elementos: trigo, vino y aceite. Voy a leerles dos textos que hablan acerca de eso. Hay muchos más textos en el Antiguo Testamento que hablan de esto, pero profeta Joel, en Joel 2, 18 y 19 dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Estos mismos frutos de los que habla el profeta Ageo. Sí. Aquí Joel, vemos en este contexto hay una reconciliación. El pueblo se había alejado de los caminos del Señor. El pueblo se arrepiente, clama a Dios, y el Señor responde a favor de su pueblo. ¿Cómo responde? Con trigo, con vino y aceite, con lluvia sobre la tierra. Oseas capítulo 2 versículo 20-22 dice: y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová en aquel tiempo. Responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Jezreel era un nombre de una ciudad situada en donde precisamente los reyes de Israel tenían residencia. Es decir, yo bendeciré a la cabeza de Israel. Hermanas, esposas, necesitamos ser bendecidos por usted y por Dios. No se imagina lo importante que es que nosotros como varones estemos alineados al Señor. Ayúdenos en eso. Ayúdenos en eso. No se regocije cuando el cavernícola cae y se equivoca, porque la lleva entre las patas a usted y a sus hijos también. Hay muchos más ejemplos en la Biblia, donde la Biblia identifica estos tres frutos como indispensables para la vida del hombre: pan, vino y aceite. El pan tipifica la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino que la guía para nuestro camino, la luz de nuestro sendero. Es indispensable la palabra de Dios. No puede estar ajena a la palabra de Dios en nuestra familia. Si no hay palabra en mi familia, quizás es porque no hay lluvia.
El vino. El vino tipifica el gozo. Siempre que el Señor libertaba a su pueblo, el vino era un elemento en sus celebraciones. El gozo de la salvación. Siempre. ¿Sí? Y no habla de borracheras. Está hablando de un gozo, ¿sí? Resultado de nuestra libertad. ¿Cuántos han sido libertados aquí? ¿Cuántos están gozosos por esa salvación dada por gracia? Bueno, dígaselo a su cara, por favor. No es cierto. Gozo. El gozo es el resultado de nuestra libertad. Cuando nosotros vivimos, mis amados, olvidando esto que hicimos hace un momento, ¿no? De la Santa Cena, y el hecho de recordar constantemente la obra de Cristo, el hecho de que Él haya tomado nuestro lugar en esa cruz, el hecho de que Él nos haya hecho a un lado y dicho: yo voy a tomar tu lugar y tú tomarás mi lugar delante del Padre. Esto es de sumo gozo. Esto es de sumo gozo, ¿cierto? Sí. Es decir, la sustitución, mis amados, es algo para que nosotros vivamos contentos. No, es que no tengo lo que quiero humanamente, pero tengo salvación. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Sí. El aceite tipifica la unción de Dios, y esta es la capacidad que Dios nos da para llevar a cabo su encomienda. Sin esta nosotros no podemos cumplir su propósito. Necesitamos la unción de Dios para entonces llevar a cabo su propósito, porque si nosotros no tenemos la unción, la capacidad del Señor, lo que nosotros hacemos, aun cuando sean muy buenas intenciones, solamente serán como trapitos de inmundicia para Él. Porque serán nuestras fuerzas, ¿sí? Serán con nuestros recursos. Y Dios no quiere eso. Dios no acepta eso. No solamente no lo quiere, no lo acepta. ¿Sí? Esta es la capacidad para llevar a cabo la encomienda del Señor. Sin la unción de Dios es imposible ser útiles para Él. Imposible. ¿Sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Los caminos, cuando nosotros vemos camino, tiene que ver con conducta. ¿Cómo nos estamos conduciendo, familia? Delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos procediendo en los momentos difíciles? Todos tenemos momentos difíciles. Todos tenemos procesos complicados. ¿Qué predomina en un momento de aflicción? ¿Mi falta de fe? ¿Mi falta de esperanza? ¿Mi falta de paciencia? ¿Qué predomina? ¿Qué es lo que sale? Porque esos momentos de dificultad, precisamente como ahora sí que se dice, ¿verdad? Lo único que hace es sacar el cobre, ¿no? Es que tú sacas lo peor de mí, ¿no? Que ahí estaba. Yo nomás lo saqué, no lo puse, ¿verdad? No es que tú sacas lo peor de mí. Bueno, es porque ahí estaba, nomás lo saqué. Sí. Pero eso somos. ¿Qué manifiestan, mis amados, los momentos de complejidad, los momentos difíciles, el día malo? ¿Qué detona en nosotros? ¿Qué denota, el corazón? Sí. Meditad sobre vuestros caminos. Luego viene la instrucción del profeta Ageo. Dice: subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Esta instrucción en ese sentido es: obedece la instrucción. La instrucción había sido clara. Fuiste libertado con un propósito: reedifica la casa. Miren, no importa cuánto tiempo haya pasado, donde nos quedamos, ahí Dios nos volverá. No sé si me expliqué. Yo no obedecí a Dios.
y me quise saltar etapas e hice otras cosas y yo vuelvo al Señor y no, Señor, ahora sí voy a entrarle con todo. Ok, ¿dónde te quedaste? Allá vete. No podemos saltarnos procesos. Es decir, el pueblo llegó al Señor, ¿verdad? Y bueno, a ver, Señor, bueno, ahora sí regreso contigo. ¿Dónde me quedé? ¿En dónde? Reedifica la casa. Si pusiste 2 ladrillos, bueno, regrésate a ese segundo ladrillo y tienes que poner el tercer ladrillo. Ay, Señor, pero ya pasó tanto tiempo. Sí, pero todavía está pendiente eso. El Señor siempre nos regresará a donde nos quedamos. Siempre. Subid al monte, traed madera y reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad. Y esto es precioso. ¿Qué dice? ¿Que pondrá qué? Su voluntad. Es decir, mis amados, en la comunión con el Señor, en nuestro caminar con el Señor, mi voluntad vale un cacahuate. El ejemplo por excelencia, Jesús. Lo mencionaba Bogdan ahorita. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Eso es muy interesante porque la copa tipifica la ira de Dios. Jamás ningún hombre sobre la existencia del mundo y el universo ha bebido esa copa, solo Cristo. Un día las naciones beberán esa copa. Todo aquel que haya rehusado creer en el Hijo unigénito beberá esa copa. Pero ahorita solo Cristo ha bebido esa copa y Él sabía de qué trataba. Pero no sea como yo, Señor, sino como tú. Es el ejemplo por excelencia de una vida de devoción. No sea como yo, Señor, sino como tú. Y pondré mi voluntad en ella. Que sea tu voluntad, Señor. Que se haga como tú quieras, Señor. Y yo estaré de acuerdo. Y yo estaré de acuerdo. Dice, y seré glorificado. ¿Quién será glorificado? El Señor será glorificado, ha dicho Jehová. Ahora, antes de que ponga su voluntad, ¿verdad? Hay una instrucción. Sube al monte y trae madera. Hay una responsabilidad. ¿Ok? La condición en la que estás es precisamente porque no has atendido. Bueno, atiende, sube al monte, trae madera y obedece. Y yo pondré mi voluntad ahí. Y yo seré glorificado. Y yo haré. Pero obedece. ¿Sí vemos? Nuestra respuesta, mis amados, es precisamente atender el llamado que el Señor nos hace. ¿Sí? Dios nos llama, mis amados, a edificar o reedificar un altar en nuestras casas. Y esto tiene que ver con apartar el hecho de nosotros. Miren, por un lado, la palabra de Dios dice orar sin cesar, ¿cierto? Dijo, bueno, sí, es que yo siempre estoy orando. No es necesario pasar 2, 3 horas y... No, sí es necesario. Sí es necesario apartar tiempo con Dios. Sí es necesario. Sí está bien orar. Miren, es como cuando la esposa y el esposo. Puedo estar todo el día con mi esposa y platicar y todo, pero es necesario, no es necesaria la intimidad, esposos. ¿Sí o no? Sin miedo, contesten. ¿Sí o no es importante la intimidad entre esposos? Es importante, la palabra habla acerca de eso. Y dice que es importante. Incluso prohíbe el negarse el uno al otro. ¿Sí? Es relevante, es importante. La intimidad es importante. ¿Sí? Una cosa, ¿verdad? Bueno, es importante estar todo el tiempo, ¿verdad? Tener en mente en el Señor y meditar en su palabra y estar con... Pero es tan importante tomar tiempos con Dios, tomar tiempos junto con la familia, con Dios y meditar junto con la familia. Esposos, es nuestra responsabilidad generar eso, propiciar esos tiempos. Porque no nos damos cuenta y estamos dando un ejemplo en donde ciertamente estamos inclinando nuestro corazón a cosas, ¿verdad? Y nuestros hijos ahí van detrás. Y al rato digo, pero ¿por qué eres así, verdad? ¿Por qué reaccionas así?
¿Por qué eres tan gritón? Chamaco. Porque te veo a ti. No está mal gritar, ¿no? Está bien gritar de repente, pero el llamado de los padres hoy es proveer un lugar de intimidad con Dios. Como ven, no como una cuestión religiosa, y esto es bien importante, no como una cuestión dogmática, ¿sí? Ay, si no están, pero sí como una prioridad en el corazón, y tiene que pensar por mí. Yo no puedo llegar a demandarle a mi esposa y a mis hijos algo que yo no hago. Yo no puedo demandar devoción en mi esposa y en mis hijos cuando ellos no ven devoción en mí. De repente quiero ver frutos en mis hijos que ni siquiera doy yo. Y quiero que sea bien portado y bien obediente, ¿verdad? Y que se comporte y yo no lo hago. Yo ni soy obediente, ni soy bien portado, ¿verdad? Y necesito empezar por mí. Si el altar en nuestro hogar está desolado, si está destruido, es hora de reedificarlo. Y hemos visto las consecuencias de un altar en ruinas. Es que yo no sabía que estaba mi altar en ruinas. Bueno, identifica qué es lo que está pasando. Nuestros hijos deben de conocer ese lugar. A mí me quedó bien presente hace mucho un hermano, la mayoría lo conocen y ya lo he comentado, pero me quedó muy presente esto. Misael Silva platicaba que él, mientras jugaba, a veces estaba jugando con sus carritos y él veía que su papá se metía a su cuarto y empezaba a adorar a Dios. Y empezaba a cantar y a adorar y a adorar. Dice él que se acercaba a la puerta y se ponía a jugar a los carritos porque le gustaba escuchar a su papá adorar a Dios. Dice que llegó un momento en el que dejaba de hacerlo y solamente contemplaba a su papá. Digo, saludo para Misael. No sé si esté viendo la transmisión. No creo, él está ahorita sirviendo en la iglesia, pero lo tengo por un hombre de Dios. Y ha dado fruto en ese sentido. Sí, y lo digo con temor, no meto las manos al fuego por nadie, misa, pero ha dado ejemplo, ¿no? Hasta ahorita. Y es un hombre usado por el Señor y tiene claro su llamado. A lo que voy, lo tomo el ejemplo porque ha sido un ejemplo para mí. Y me llama la atención ver cómo su papá afectó tanto en él, solamente adorando a Dios. Por supuesto, había un contexto de instrucción también, pero lo que a él le marcó en su corazón era eso, escuchar a su papá adorar y tener intimidad. Yo quiero hacerte una pregunta, papá, mamá. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te vio orar? No por los alimentos o porque tienes a alguien enfermo. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te vio orar a Dios por el simple hecho de estar en su presencia y disfrutarla? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos vieron eso? Ahora, vamos a hacer un lado si tus hijos te ven o no. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste tú? Por el simple hecho de disfrutar la presencia de tu Dios, sin que nadie te vea. Necesitamos reedificar el altar en casa. Alguno quizá lo tiene pulidito, ¿verdad? Y bien usado. Gloria a Dios. Le animo a perseverar. Le animo a mantenerse. Le animo a seguir sembrando en el corazón de sus hijos, porque sin duda habrá fruto en lo que está haciendo, porque hay bendición, porque la lluvia sin duda llegará cuando nosotros obedecemos al Señor. ¿Cierto? Quiero pedirle a los muchachos de la alabanza que pasen. Por favor.
Cada que el pueblo atendía el llamado de Dios, Dios derramaba su perdón y su misericordia. Poderoso eso. Siempre que el pueblo buscaba con un corazón arrepentido al Señor, verdaderamente arrepentido, tristemente después de unas corretizas o después de una sequía abundante, después de no ver fruto, después de experimentar esa insatisfacción en el corazón, pero volvían al Señor, nosotros podemos ver a lo largo de toda la historia que el Señor nunca rehusó. Dice la Escritura que Él no se niega a un corazón contrito y humillado. Él no se niega, él no da la espalda al que está realmente arrepentido, aquel que reconoce su pecado. Miren, y es tan importante que le pongamos nombre al pecado, porque muchas veces llegamos a Dios y le decimos: Señor, perdóname por todo, y está bien, pero es importante que le pongamos nombre. Señor, perdóname por esto que hice, perdóname porque soy flojo, perdóname porque no atendí, Señor, lo que tú me dijiste que hiciera. Perdóname porque te prometí, Señor, que no iba a dejar de congregarme y lo hice. Perdóname, Señor, porque te prometí que iba a bendecir a mi familia, porque dije que iba a instruir a mi esposa, porque dije que iba a orar con mis hijos y no lo hice. Perdóname, Señor, porque le dije a mis hijos que los iba a dormir todas las noches, iba a orar con ellos y no lo he hecho. Perdóname. Es tan importante ponerle en el nombre a nuestro pecado, mis amados, y arrepentirnos de manera puntual en donde nos estamos equivocando. Porque a veces cometemos el error de decir: Señor, perdóname por todo, me siento devastado. Sí, pero si yo no reconozco, mire, Juan dijo que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarlos. Y no solo para perdonarlos, sino para cubrirlos, para quitarlos. Necesitamos reconocer nuestro pecado. Pongámosle nombre. Reconozcamos quiénes somos delante de Dios. Si hemos sido flojos, si hemos sido negligentes, si hemos sido lo que somos. Si he mentido, si he robado. Necesitamos ponerle nombre, familia. Yo quiero invitar a los varones y quiero que las esposas que están con ellos que me ayuden a orar. Yo quiero que los varones se pongan de pie, los padres de familia. Yo sé que hay hermanas que no vienen con sus esposos, que sus esposos no están solas. Sí. Pero yo quiero que oremos por los varones. ¿Sí? ¿Me apoyan en eso, hermanitas? Sí. Por sus hijos. Pero quiero que oremos por los varones. Y varones, yo quiero animarles. Yo quiero animarles a comprometernos con el Señor. Pero miren, no quiero llevarlos a pecar como Jefté. ¿Recuerdan? Bueno, Jefté no pecó, él cumplió, pero qué mal le fue por hacer una promesa apresurada. ¿Recuerdan? Señor, si tú me das la victoria, él ya tenía la victoria. Señor, si tú me das la victoria, la primera persona que me reciba después de la guerra, esa la presentaré delante de ti como holocausto, su hija. No quiero llevarlos a prometer de manera apresurada. ¿Me explico? No quiero llevarlos a pecar. Quiero animarles
Si ustedes están de acuerdo conmigo en comprometernos con el Señor y decir: Señor, reconozco que necesito reedificar un altar en mi casa. Reconozco que me he quedado corto, Señor, y que mi esposa, mis hijos necesitamos de tu dirección, de tu presencia. Ahora, si alguno, repito, aquí dirá: no, yo sí lo hago en ese sentido. Bueno, Señor, fortaléceme. Ayúdame a mantenerme firme, pase lo que pase, independientemente de las circunstancias. Ayúdame a mantenerme firme y ser ese pilar y ser ese guía y ser aquel que va enfrente de mi casa. ¿Qué le parece? ¿Lo hacemos? ¿Sí? Cierra sus ojos. Hermanas, oran por cada uno de nosotros, por favor. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, Señor, vamos a orar con más ganas, ¿va? De como me contestaron. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Padre, reconocemos que hemos descuidado, Señor, tu altar, que hemos descuidado tu casa, y que muchas veces, Señor, nos hemos quedado corto en la respuesta de las demandas que tú tienes para nosotros, principalmente como varones, Señor. Que no hemos sido buenos guías, que no hemos sido buenas cabezas, Señor, para nuestro hogar, y que hemos sido indiferentes, y que quizás, Señor, no de manera directa, y por supuesto, Señor, no de manera deliberada, pero hemos sembrado, Señor, idolatría en nuestros hijos, en nuestra esposa, porque nos han visto conducirnos, Señor, de una manera reprobable, justificándonos quizás, Señor, en que no es pecado o que es solamente entretenimiento. Pero, Señor, ¿cuántas veces, Señor, ese tipo de cosas no se vuelve un ídolo en el corazón y afecta a quienes están a nuestro alrededor? Yo oro, Señor, para que en cada uno de nosotros haya ese deseo, Padre, por hacer tu voluntad, por glorificarte, por conocerte, Señor, y que sea un deseo genuino, una pasión en el corazón, el que nuestra familia, que nuestra esposa, nuestros hijos te conozcan, y que podamos rendir nuestras voluntades a ti, Señor. Tú nos compraste, no nos pertenecemos a nosotros mismos, Señor. Tú nos compraste con precio de sangre, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos menospreciado tu presencia y porque hemos tenido en poco, Señor, lo que tú nos has dado, puesto que tú pagaste, Señor, en la cruz. El hecho de que nosotros podamos acercarnos a ti y podamos orar, Señor, es precisamente por tu obra, porque te diste en esa cruz, porque pagaste el precio. Como dice el autor de Hebreos, ahora confiadamente podemos acercarnos hasta el lugar santísimo, delante de tu presencia, Señor, confiados que no nos rechazarás, Señor, no porque no lo merecemos, sino porque Cristo ha hecho la obra en nuestro lugar. Padre, perdónanos porque hemos menospreciado. Haznos volver, Señor, a esa devoción, a esa hambre, a ese deseo por tu presencia, y no por una cuestión de sensacionalismo, Señor, no por una cuestión solamente almática y por apaciguar conciencias, sino que realmente podamos deleitarnos en tu presencia y podamos contemplar la hermosura de tu santidad, y que podamos deleitarnos con tus promesas, Señor, y que podamos regocijarnos con tu palabra. Señor, perdónanos y haz tu obra. Es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das
necesito más. Lo único que necesito hoy. Dile, Señor, tú eres lo único que necesitamos. Estar a tus pies, No necesitamos nada más, Señor. contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Dilo otra vez. He venido a decirte que te amo, Jesús, y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Oseas 2:20-22 dice: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Gracias, Señor. Vamos a decir una vez más, porque no levantamos nuestras manos por última vez. Le decimos: Señor, he venido. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Y solo tu presencia, pues solo tu presencia me llena Como nadie más, pues solo tu presencia, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Señor, que sea una realidad en nuestro corazón. Que solo tu presencia, Señor, sea lo que nos llene y que procuremos todo el tiempo, por encima de cualquier otra cosa. Bien, familia, pues estamos despedidos. ¿Sí? Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude. ¿Sí? Y nos vemos el miércoles, si Dios quiere. ¿Sí? Bien. No salga corriendo, salúdese, platique un ratito y nos vemos.